pues, que lo estaba buscando la fiscalía italiana. Que el testamento presuntamente falsificado tiene sellos de la Notaría Primera de Cartagena y está apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Esta es una historia de película. Figúrense que apareció en la costa de Colombia un señor italiano que reclama ser heredero de Silvio Berlusconi. Esto parecería todo una ficción, pero les voy a contar los detalles. Marco Di Nunzio es, de acuerdo con sus documentos, un ciudadano italiano nacionalizado en Colombia y residente en la costa atlántica. Su nombre ha ganado mucha notoriedad en Italia porque está reclamando parte de la inmensa fortuna del ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien murió en junio del año pasado. Días después del fallecimiento de Berlusconi, el señor Di Nunzio depositó en una notaría de Nápoles un testamento aparentemente firmado por el ex primer ministro en Cartagena, Colombia, según el cual le había dejado el 2% de las acciones de su compañía Fininvest. Esas acciones están avaluadas en 26 millones de euros. De acuerdo con ese testamento, Berlusconi también le heredó al italiano residente en Colombia una casa en Antigua y el barco Principessa by Via. La autenticidad del documento, que favorece al señor Di Nunzio, es cuestionada en Italia. Incluso la Fiscalía de Milán, ustedes de pronto pueden ver el diario La Estampa, que tenemos una fotografía ahí, abrió una investigación, la Fiscalía de Milán, contra el ítalo colombiano por el presunto delito de falsedad. La prensa italiana ha publicado que esa investigación la adelantan los fiscales de Milán Roberto Amadeo y Marcello Viola. Los informes aseguran que el testamento presuntamente falsificado tiene sellos de la Notaría Primera de Cartagena y está apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La notaria que la firma es la doctora Margarita Rosa Jiménez Nájera, quien le envió una carta a la Fiscalía General de la Nación de Colombia diciendo lo siguiente: los documentos presentados por el señor Marco Di Nunzio son apócrifos, ya que el señor Berlusconi no se ha presentado nunca en esta notaría de Cartagena. Me permito solicitar adelantar la investigación correspondiente a fin de determinar la comisión de un delito. Pero esa no fue la única notaría que visitó el señor Marco Di Nunzio. El mes pasado llegó también hasta la notaría 11 de Barranquilla, cuyo titular es el abogado Jaime Horta. Llegó para apostillar documentos relacionados con un testamento en Italia. El señor Di Nunzio llegó ahí cuando se estaba cerrando la notaría y ese fue el comienzo de un incidente que escaló en tono y en una acción de tutela. Vamos a hablar con el notario para que nos cuente. Buenos días, doctor Horta. ¿Cómo fue la visita del señor Di Nunzio a su despacho? Buenos días, Daniel, muchas gracias. Pues sí, el señor llega sobre el filo del cierre de la notaría, como aprovechando la confusión de su apellido. Entonces, aquí lo confundieron con el nuncio del Papa. Venía en un carro con placas diplomáticas o de la Unión Europea. Con el nuncio apostólico. Sí, seguro. Y él mismo aprovechaba esa confusión, ¿no? Las placas aparentemente no son diplomáticas, sino son placas de la Unión Europea. Sí, correcto, pero aquí, digamos, en la buena fe de los empleados, pues nadie las había visto y presumieron que eran placas diplomáticas. Y de todas maneras son inusuales unas placas de la Unión Europea, claro, circulando por Barranquilla. Circulando en Colombia, exacto. Claro, exacto. ¿No? El hombre se queda, ya habían cerrado la notaría, los empleados se habían retirado, y me dicen que hay un señor que está discutiendo, que lo atiende, yo lo llamo al despacho, lo siento aquí al frente mío, le digo, a ver que vamos a atenderlo, lo que pasa, pues hay cosas que no se pueden atender ya, pero igual le tomé una foto, accedió a que le tomara la foto en el despacho y lo seguimos atendiendo por teléfono hasta que él pagó, dijo que tenía que pagar los gastos de la apostilla. Estaba en su desespero, que tenía que pagarlos porque tenía que informar a la fiscalía italiana que había pagado. Ya no se podía hacer en el día porque tenía que pagarlos. Y le recibimos el pago, se le dio la factura común y corriente y quedamos de que el lunes volvía a terminar la apostilla y a completar los trámites. Pero
revisando los documentos que había traído, yo encontré una cosa sospechosa, y es que él se daba como sitio, como residencia, el kilómetro 2 de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y me parecía extraño que un señor italiano con placas europeas viviera o pudiera vivir en la ciudad perdida, ¿no? A 2 kilómetros Pero de la además, Sierra Nevada de Santa Marta. doctor Entonces, Horta, no escribió sí. Santa Marta, sino Santa María. Sí, escribió Santa María. Y yo lo tomé como también como una confusión, ¿no? Arbitraria exactamente para confundir, pues, ¿no? Santa María, ¿no? Y el tema del italiano, cuando yo reviso los documentos, se estaba presentando como colombiano, o sea, que era un colombiano, ¿no? Y por tanto no podía alegar discriminación como italiano, porque jamás la había, ni la ha habido, ni la puede haber. Yo ya en el diálogo con la abogada que lo estaba atendiendo a las 7 de la noche, dijo que no le habían dado los vueltos. Dije, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Que el notario se había quedado con los vueltos, dijo así, exactamente por escrito. Y dije, no se ha atrevido, soy respetuoso, ¿no? Porque había pagado la postilla con 2 billetes de 50,000 y 2 billetes de 10 y se le habían devuelto 5,000 pesitos. Le dije, este tipo no está normal. Yo sospechaba pensaba que estaba loco, que estaba enajenado, que estaba drogado, todas esas cosas alcanzó a pensar por la cabeza hasta que entré a Google y encontré pues, que lo estaba buscando la fiscalía italiana, que había sido noticia nacional en los prensa colombiana por un atraco en Medellín de 1.200 millones que le habían hecho, ¿no? Y además por lo atrevido le dije, mire, ¿sabe qué? Mañana le vamos a devolver su factura, la anulamos y venga por su plata. Volvió el lunes, pero como siempre a las 12:05 del día, ya habíamos cerrado. En un descuido se metió a la notaría y que no se iba hasta que no lo atendieran. Yo le dije, mire, están en la hora del almuerzo. Le dijeron, pues, en media hora ya abrimos, porque ya abrimos otra vez a la 1. Bueno, no volvió. Pero, y le consignamos la plata en la cuenta que él dijo. Pero a los 3 días, una cosa sorpresiva, ¿no? Oye, presentó una tutela en Cartagena, ¿no? Se la admitieron, bueno, reparto, admisión, notificación, y me notifican a mí, ¿no? El juez de Cartagena, ¿no? Que habíamos discriminado al italiano, ¿no? Que no tanto por su nacionalidad, pues porque era colombiano, y que debíamos presentarle disculpas. Dije, Pero un momento, doctor Horta. Usted me está contando que eso lo resolvió un juez de Cartagena, pero usted es notario en Barranquilla y el incidente se presentó en Barranquilla. ¿Por qué la tutela es en Cartagena? es curioso, también me hago la misma pregunta, ¿por qué Cartagena? ¿No? Y sobre todo, mi querido Daniel, ¿por qué tan rápido todo? ¿No? Bueno, la acción de tutela es una acción expedita y puede ser que bajo ese amparo digan, no, bueno, presentó el recurso, se repartió y se hizo ágilmente de acuerdo con lo que está establecido en la reglamentación de la tutela. Sí, lo conozco y debería ser así, pero es que es inusual que el mismo día, a los 2 días, ¿no? De él haber estado aquí, aparezca ya la notificación a la tutela y el requerimiento al notario, ¿no? Para que le presentara disculpas, y además argumentos totalmente traídos de los cabellos, que supuestamente, creyéndole a él sin ninguna evidencia de nada, que lo habíamos discriminado, ¿no? A pesar de que todo el trato fue preferencial, hasta recibirlo al despacho, ¿no? Y además, jamás fuimos desatentos ni desobligantes con lo que llaman la etnia italiana. No podía hablar de Italia cuando estaba como colombiano aquí en la notaría. Bueno, el trámite que él quería hacer, para el cual se presentó en la Notaría 11 de Barranquilla, ¿estaba relacionado también con el testamento de Silvio Berlusconi? Por supuesto que estaba relacionado con el testamento y sobre todo con la investigación contra él por la falsificación del testamento. Pero es que eran varias personas. Pues yo solamente nos fijamos en él, pero venían otras personas, incluso Con él. Con él, otro que tenía cédula de extranjería, también aparece autenticando un documento, ¿no? Después
Dinuncio pide que le devuelvan la plata a ese señor. Le dije, no, no se le puede devolver porque ya se hizo la autenticación, el señor retiró los documentos y además es otra persona. Estos son documentos públicos y que son recursos públicos que no podemos disponer así como si fuera pues una tienda de barrio, ¿no? Y la orden del juzgado era para que se cumpliera en un día. Yo dije, no lo voy a hacer, ¿no? Porque además ya tenía argumentos suficientes para convencerme de que era algo indebido, ¿no? Que era un rufián internacional. Y estando en ese atafago de la tutela y el desacato y el requerimiento, en fin, la notaria de Cartagena me llamó, me escribió a decirme que ella le había presentado 4 denuncias penales por falsedad en la Fiscalía de Colombia y que el primer caso era el que tú mencionaste, que era que supuestamente el señor Silvio Berlusconi había venido a Cartagena a hacer un testamento, ¿no? A dejarle parte de la herencia al señor Dinuncio, cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Porque Berlusconi, certificado por la Embajada de Italia, jamás vino a Colombia, ¿no? Y los documentos fueron negados por la notaria y totalmente cuestionados. Ya, y además él trató de sacar la cédula de ciudadanía a una persona con una aparente irregularidad en el registro civil. ¿Cómo fue eso, doctor Horta? Sí, exactamente. También lo denunció la notaria de Cartagena, me envió la copia de la denuncia, porque el señor Marco Dinuncio falsificó su propio registro civil italiano para registrar en Cartagena a un supuesto Marco Di Sierra, ¿no? Que ha dado para que algunos amigos hablen de Di Sierra, Nevada, ¿no? Y con ese registro falso, porque la notaria dijo que era falso, porque no es de la notaría primera de Cartagena, de la 11, pues nada que ver, sacó cédula de ciudadanía colombiana para Marco Di Sierra, y ella también diligentemente pidió a la registraduría que cancele esa cédula por falso. ¿Y la registraduría la canceló? ¿Usted ha sabido si hay seguimiento de esa petición? No, nada, ni la fiscalía ha hecho nada, a pesar de que pues hay resonancia internacional, y la registraduría tampoco, siendo un caso evidente donde es suficiente la certificación de la notaria para que anularan ese registro y esa cédula de ciudadanía. Increíble. Entonces, a pesar de la queja de la notaria que hizo el testamento, de que ella misma señala con todas las letras que son apócrifos los documentos y todo, este testamento sigue haciendo curso legal en Europa y donde sí lo investigan, pero aquí en Colombia no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y él paseándose por todas partes, ¿no? Supuestamente sacó la cédula de ciudadanía en Barranquilla hace un año, aunque él presenta una contraseña vencida, el respaldo de la tutela. Allá también menciona una cédula de extranjería, esta la acompañó en la tutela, ¿no? Dice vivir también en Cartagena y dio una dirección, y por supuesto la primera dirección que dio de la Sierra Nevada, que no es creíble. Y aparte de eso, me contaban en Cartagena que hay otros casos de falsificación de testimonios de ciudadanos italianos que supuestamente le dan. Perdón, se nos fue un momentico la señal. Doctor Horta, usted dice que... Don Daniel, seguramente al señor Horta le iba a entrar una llamada y seguramente en este momento no tenga audio. Ok. Hábleme, por favor, don Jaime. No, debe salir y volver a ingresar para poder que se le active el audio, señor. Ok, sí, señor. En fin, ustedes están viendo, digamos, lo que hay detrás de la historia de este ciudadano italo-colombiano que reclama ser heredero del magnate y ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Están 2 notarios de Colombia, la notaria primera de Cartagena y el notario 11 de Barranquilla, sostienen que ha operado con documentos que parecen apócrifos, que no están legitimados y pues lo que está en juego no es solo una cantidad de dinero muy importante, sino todo un escándalo político en Italia, porque la herencia del señor Berlusconi quedó a sus 5 hijos
a su última esposa y a un copartidario suyo que, por cierto, está acusado fue procesado judicialmente en Italia. En fin, este es un tema bien interesante que seguramente va a seguir ocupando la atención de la prensa en Italia y en Colombia. Era un tema como para Semana Santa, para que cambiáramos el menú. Les agradezco mucho. Nos vemos pronto con otro Reporte Coronel.